Disculpe, maestro, ¿me podría repetir, por favor? Sí, compártenos lo que has revisado de tu aula virtual para esta semana. ¿Qué es aquello que has aprendido del aula virtual que has revisado? Enciende tu micrófono para escucharte, mi estimado Luis, y acomoda tu cámara para verte, porque solamente veo tu cabello. Ahí se me ve, maestro. Bájale un poquito. Ya ahí se me ve bien. Como diría el chavo, ahí se va. Ok, entonces te escuchamos. ¿Qué es lo que has revisado tú en el aula virtual, mi estimado Luis? Bueno, maestro, más que nada vi los videos. No me Ok, dio poco tiempo para la ya. lectura, pero ¿Qué has visto en los estaba, videos? ajá, los videos que estaban ahí en la preclase. Suave, suave, que ahí hay un intruso, que no se meta. No, nada. Ok, ya te No, escuchamos. bueno, sí, como le comentaba, vi los dos videos que estaban en la aula virtual y ah, no vi mucho sobre la lectura, pero sí los videos Ya, sobre los agentes geológicos y el origen y la formación de los suelos, de cómo esto, más que nada, bueno, lo que más pude entender era del origen y la formación de los suelos, de cómo estos suelos, o al menos algunos tipos de suelos, se forman por la corrosión de, ah, ¿cómo lo podría decir? La corrosión de algunas piedras o combinación. Más o menos eso está entendiendo. ¿Me podrías detallar un poco más? Porque en verdad lo que nos has podido explicar no se ha comprendido con claridad. Ah, a ver, ¿cómo lo podría decir? En el video mencionaba algo como que era la desintegración de rocas madre o algo así. De esas desintegraciones, digamos que se iban formando los tipos de suelos por... Estas desintegraciones no se daban por diversos factores ambientales que podrían haber en las áreas geográficas como el clima o las acciones biológicas del mismo lugar, ¿no? Y ya pues esto mismo lleva a la erosión de estos suelos y se componen, ¿no? Por la capa superior, el subsuelo y ah, el último, ¿cuál era? Era la capa superior y el subsuelo y uno más, que no me acuerdo muy bien. Pero eso, maestro, ¿qué Ok, más le Luis. podría, qué Ok, más le Luis. podría compartir? Ok, Luis, gracias. Mantén tu cámara activada, por favor. Sí, maestro, no lo voy a Víctor apagar. Adrián. Víctor Adrián, por favor, compártenos. ¿Más? ¿Sigo compartiendo? No, no, ya no, Luis. Ahora tu compañero Víctor va a compartir. Ya, maestro, muchas gracias. Uy, se fue Víctor. Regresó Víctor. Víctor, hace un momento te veíamos, ahora ya no te vemos. Eh, Profesor, ¿se me escucha? Sí, se te escucha y se te ve. Por favor, compártenos lo que tú has podido revisar de tu aula virtual. Bueno, en realidad no pude leer mucho, pero bueno, por lo poco que leí, bueno, se trató sobre el análisis granulométrico, ¿no? Que es un método para clasificar suelos según su tamaño y la distribución de sus partículas, ¿no? Eh, También este es un estudio que, bueno, ya consigo el tamizado y también otros estudios, ¿no? Para clasificar la superficie. Mucho no he podido leer, profesor, pero es algo que se me quedó de lo que le di una ojeada, la verdad. No puedo mentirlo. Ok. ¿Y de los videos no pudiste revisarlos? No, la verdad que no pude revisarlos. ¿Has podido hacer el cuestionario? ¿Cómo? ¿Has podido hacer el cuestionario? Lo había revisado, es bueno, cuando está en la universidad y no, creo que todavía no está habilitado. O no puedo hacerlo. Ok. Ok, mi estimado Víctor. Ok, alguien que quiera libremente compartir, participar. Gracias, Víctor. ¿Alguien que quiera libremente participar? Puede levantar su mano.
Ok, nadie. Está bien. Se respeta la libertad. Ok. Algo importante que mencionarles ya, aprovechando la participación, gracias a los que han participado, gracias. Una recomendación siempre. Acuérdense que ustedes están en clase, ¿está bien? Entonces tienen que estar en un ambiente donde puedan escuchar la clase, ¿no? Si están en un ambiente de mucho ruido, de mucha gente, créanme que van a distraerse o el momento que participen de repente no se les va a escuchar, etc. Y si están con otras personas, también asegúrense de que no aparezcan pues en la pantalla haciendo cualquier cosa, ¿no? Cuidado con esas cosas, ¿no? Siempre hay que tener cuidado, ¿está bien? O sea, no es lo que no aparezcan, pueden aparecer, ¿no? Como por ejemplo, por aquí va a aparecer alguien, pero evitar que hagan ciertas cosas que puedan perjudicar, obviamente, la sesión. ¿Está bien? Entonces siempre con bastante cuidado con esas cosas. Ok, agradezco a los que participan. Les recuerdo siempre revisar el material. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la meteorización y la formación de suelos. Este proceso de meteorización, también llamado intemperismo, voy a compartir la presentación. Este proceso llamado meteorización o también llamado intemperismo Este proceso llamado de meteorización y de intemperismo ocurre o se da en todo tipo de roca. ¿Está bien? En todo tipo de roca. La semana pasada habíamos estado hablando de las rocas ígneas. No habíamos mencionado cómo se forman estas rocas. Y habíamos mencionado también oportunamente que existen tres tipos de rocas: rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. ¿Ok? Entonces, este proceso de meteorización, o también llamado intemperismo, sucede o ocurre en las tres grandes tipos de rocas. Es decir, en todas las rocas sucede. ¿Está bien? Y se van a dar cambios, como bien se menciona ahí, cambios físico-químicos en la roca. Básicamente lo que se va a buscar con estos procesos, o lo que se va a dar en estos procesos, es que van a fracturar la roca. En términos simples, van a romper la roca o la van a alterar. Y cuando se altera la roca, como conversábamos la semana pasada, de cuando hablábamos de los minerales inestables, decíamos que muchos minerales reaccionan rápidamente porque tienen una alta inestabilidad, y en esa reacción, al momento de alterarse, lo que sucede es que generalmente disminuyen su dureza, y al disminuir la dureza de los minerales, disminuye la resistencia de las rocas a las que ellas están componiendo. Por tanto, este proceso de alteración que se da en las rocas va a hacer que la roca disminuya su resistencia, y esto va a contribuir obviamente al proceso de rotura o de fragmentación que también se da en este proceso de meteorización. Este proceso de meteorización se da solamente en las rocas que están expuestas al medio ambiente. Rocas que están expuestas al medio ambiente. Profesor, o sea, rocas que están a profundidad, no les va a pasar este proceso de meteorización. No les va a pasar. Profesor, entonces, en un túnel, en una excavación, no se da este proceso. Cuando tú haces un túnel o una excavación, estás haciendo una abertura a una cierta profundidad, y en esa abertura estás permitiendo que el aire ingrese, el oxígeno ingrese a ese entorno. Básicamente la roca se expone a ese medio ambiente. ¿Está bien? Entonces entiéndase eso. Solo se va a dar en rocas que están expuestas al medio ambiente. ¿Está bien? Y que van a buscar, ¿qué es lo que va a buscar? Es fracturar la roca. Cuando hablamos de meteorización, hablamos de tres tipos de meteorizaciones principales. Yo considero que deben ser dos, básicamente, y ahora les explico por qué, pero vamos a considerar la biológica como lo mencionó su compañera.
Vamos a hablar de la meteorización física, meteorización química y biológica. La biológica básicamente va a ser meteorización física y química, por eso no la consideraría como una meteorización particular. La meteorización física lo que va a buscar es fragmentar la roca, romperla. Y la meteorización química lo que va a buscar es alterar la roca. ¿Está bien? Esas son sus funciones. Entonces, dentro de la meteorización física tenemos la descompresión. ¿Qué es lo que sucede para que se dé esta descompresión? Rocas que están a profundidad, que están en un estado de confinamiento cuando están dentro de la corteza, que están a altas presiones, cuando afloran, es decir, cuando salen a superficie, todas estas presiones desaparecen y básicamente lo que hace la roca es relajarse, y en ese relajamiento la roca se puede romper. ¿Está bien? La roca se llega a romper. El otro tipo de meteorización física es la variación de temperatura. Cuando la roca, tú le aumentas la temperatura y la disminuyes, ¿qué es lo que sucede? Que la roca se dilata y se contrae. Este proceso de dilatación y contracción va a buscar o va a hacer a la roca llevarla a un punto de fatiga. Te lo explico de manera bastante simple. Es como que tú tienes una liga. ¿Está bien? Cuando tú tienes una liga, ¿qué es lo que haces? Tú agarras y si te pones a jugar con la liga, la estiras, la contraes, la estiras, la contraes, la estiras, la contraes. Va a llegar un punto, si estás ahí todo el día, en que esa liga, ese material se fatiga. Entonces, cuando se fatiga, esa liga se rompe. ¿Está bien? Oye, pero ¿y por qué no se rompió antes? Porque antes no estaba en estado de fatiga. Entonces, la roca es igual. Si está en este proceso de expansión, contracción por esta variación de temperatura, la roca que tiene de forma natural o normal una resistencia, imaginemos de unos 200 megapascales, imaginemos que sea la resistencia de la roca, por esta continua contracción, dilatación, etc., esa resistencia puede disminuir a una resistencia que se conoce como resistencia de fatiga. Y esa resistencia, que normalmente es de 200, puede pasar a ser una resistencia, no sé, de 90 megapascales, por poner un número. Y es ahí donde la roca se llega a romper. ¿Está bien? Por esta variación de temperatura. Otro tipo de meteorización física es la acción de las heladas o también llamada gelifracción. Básicamente esto se da en zonas en donde hay bajas temperaturas. Lo que va a suceder es que se van a generar precipitaciones, el agua se va a meter en las grietas que posee la roca y cuando esta agua se congele, lo que va a suceder es que ese congelamiento va a generar presión en la grieta y lo que va a hacer es que esta grieta se comience a prolongar, así como observan en esta imagen, se comience a prolongar hasta el punto de llegar a romper la roca. Está bien, hasta el punto de llegar a romper la roca. Eso es lo que pasa con la gelifracción. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ninguna. No hay pregunta por parte de los alumnos. Ok. Y aquí viene, por ejemplo, justo lo que les mencionaba. Por ejemplo, tenemos la actividad orgánica en presencia de lo que es las raíces de las plantas, por ejemplo. En este caso, estas raíces, que es parte de una actividad orgánica, ¿qué es lo que va a suceder cuando yo tengo vegetación? Cuando yo tengo vegetación o cuando se genera una vegetación, lo primero que crece son las raíces y las raíces van a profundizar hacia el subsuelo. Esas raíces que empiezan como un hilo se va a ir metiendo por las grietas y una vez que comienzan a crecer se van engrosando también.
Entonces, una vez que se mete por la grieta, al igual que el hielo, cuando se comiencen a engrosar estas raíces, van a comenzar a generar que las grietas se prolonguen hasta llevarlas a la rotura. Ahora, esto no ocurre en todas las rocas, pues. Esto ocurre en aquellas rocas de menor resistencia. ¿Está bien? Eso hay que entenderlo. Ahora, hay algo muy particular también. Este material orgánico se descompone y al descomponerse va a crear elementos químicos. Y estos elementos químicos van a reaccionar con los minerales de la roca, generando también alteraciones. Por eso les decía que la actividad orgánica genera no solamente meteorización física, sino también química, genera ambas. Por eso yo no la consideraría como una meteorización en particular. Ahora, algo muy importante. Si tú encuentras vegetación en una zona, ¿a qué te lleva a pensar? ¿Qué es lo que está ocurriendo en dicha zona? ¿Alguien? Es decir, tú en un terreno, sea suelo, sea roca, encuentras vegetación. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Qué está ocurriendo ahí? Meteorización. Ya, ok, ocurre meteorización, pero ¿qué más? Actividad orgánica. Hay humedad, profesor. Encontrar Hay agua. humedad, perfecto. Ok, Leonardo, hay humedad. ¿Está bien? ¿Por qué? Para que crezcan las plantas tiene que haber agua. Eso es claro. Entonces, un dato adicional, ¿no? Entonces, siempre que hay agua en tu terreno, tienes que prestar mucha atención porque el agua, perdón, va a dañar o va a ser bastante problemática, ¿no? Está bien, va a ser bastante problemática en el terreno. Generalmente va a buscar alterar el material. En el caso de la roca va a buscar alterarlo y obviamente con esto disminuir su resistencia. En el caso de un suelo puede llegar a saturarlo y al saturarlo obviamente también va a disminuir la resistencia de dicho suelo. ¿Está bien? Entonces siempre que tú tengas agua en tu terreno tienes que prestar bastante atención. ¿Está bien? Entremos a lo que es la meteorización química. Como les mencionaba, la meteorización química lo que va a buscar es simplemente alterar a la roca. Y en esa alteración, obviamente, la alteración va a provocar que la resistencia de la roca disminuya. ¿Está bien? Eso es lo que va a buscar. Entonces, dentro de esta meteorización, tenemos la reacción de oxidación, que es básicamente en el contacto o a la exposición del oxígeno, que puede ser por el aire, que puede ser por el agua. Entonces se genera una reacción de oxidación. Entonces en la roca aparecen estas pátinas, ¿no?, de óxido. Aparecen estas pátinas de óxido. Y este óxido puede avanzar hacia la parte interna de la roca. Está bien, hasta la parte interna de la roca. Otro tipo de ¿cómo se llama?, de reacción química que se da es la disolución. Habíamos hablado la semana pasada, cuando hablábamos de algunos minerales, decíamos que algunos de los problemas que se presentan en algunos minerales en particular es la disolución, es decir, minerales que se disuelven en contacto con el agua. ¿De acuerdo? Eso es lo que habíamos conversado, en todo caso con algún elemento acuoso. Entonces, esto que ustedes están viendo, que se llama paisaje kárstico, es una disolución muy particular que se da en rocas sedimentarias del tipo carbonatadas. Este paisaje kárstico, vuelvo a repetir, se da solo en rocas sedimentarias del tipo carbonatadas. Y se da, ¿por qué? Porque lo que se disuelve es el carbonato de calcio que contienen estas rocas. Eso lo vamos a ver la próxima sesión, pero ya desde aquí les voy ya un poco adelantando. Tenemos unas rocas sedimentarias cuya composición es el carbonato de calcio. ¿Está bien? Entonces, en el carbonato de calcio
Este carbonato de calcio se disuelve generando todos estos vacíos, de todas estas oquedades en el subsuelo. Entonces, de estos muchos ejemplos, ¿no? Ustedes pueden buscar información en internet que de un momento a otro se abrió un boquerón en el subsuelo y cuando se dieron cuenta, la roca que estaba abajo se está disolviendo. Así de simple. Entonces, eso sí es un gran problema. Otro tipo de reacción que se puede dar, la hidratación. También lo habíamos mencionado la semana pasada, que hay algunos minerales que pueden absorber agua, como por ejemplo el grupo de las arcillas, que pueden absorber agua y eso obviamente genera una variación de volumen. Pero además también la hidratación o la presencia de agua puede ayudar a que se den algunas otras reacciones químicas. ¿Está bien? Algunas otras reacciones químicas. Tenemos también la hidrólisis, que es una reacción exotérmica. Y también la presencia de ácidos orgánicos. Nuevamente, la presencia o la descomposición de la materia orgánica en contacto con el agua me puede generar ácidos orgánicos. Y esos ácidos que se generan, obviamente, al mezclarse con el agua, ¿no? Va a generar, ¿qué cosa? Aguas ácidas. Y estas aguas ácidas, por ejemplo, son las que disuelven las rocas carbonatadas que he mencionado anteriormente. Entonces, la materia orgánica básicamente me genera o meteorización física o meteorización química, o ambas, así de simple. Ok, estos son uno de los tantos procesos que se pueden dar. Ustedes han visto sus videos en donde han tratado, no han tratado, ¿no? Sino que han representado o simulado todos estos, o algunos de estos procesos en laboratorio, ¿no? Han visto que han agarrado una roca, lo han metido al horno, lo han sacado, lo han visto cómo se enfría rápidamente y se rompe, han colocado, han hecho agujeros y han metido hielo, o sea, todas esas cosas ustedes lo han visto. ¿Está bien? Como en un laboratorio tratan de simular todos estos procesos geológicos. Entonces, esos son los procesos de meteorización, que como les menciono, ¿qué es lo que buscan? Buscan fragmentar la roca, romperla y buscan alterarla. ¿Está bien? Eso es lo que busca el proceso de meteorización o también llamado proceso de intemperismo. Ahora, luego de eso, aparece otro proceso, que es el proceso de erosión y el proceso de transporte. Estos dos procesos de erosión y de transporte muchas veces se dan de forma continua o en simultáneo. Es más, en el proceso de transporte se da un proceso erosivo. ¿Está bien? Ahora voy a explicar la idea de estos procesos. Si hemos dicho que el proceso de meteorización busca fragmentar a la roca o alterarla, el proceso de erosión lo que va a buscar es reducir el tamaño de ese fragmento. ¿Cómo así? Entonces imaginemos que yo tengo acá mi afloramiento de roca, ¿está bien? Y se genera todo un proceso de meteorización, de alteración, entonces lo que va a generarse es que mi roca se va a comenzar a fragmentar. Voy a tener bloques acá sueltos o bloques abiertos, ¿está bien? Se van a generar fragmentos de este bloque, de este gran bloque de roca. Ahora, algunos bloques, está bien, que pueden quedar sueltos por simplemente el efecto de la gravedad, pueden comenzar a generar un transporte. ¿Está bien? Pueden comenzar a transportarse. Y en ese transporte, este material va a comenzar a reducir su tamaño y va a comenzar a variar su forma. Generalmente en el inicio, cuando se fragmenta una roca, se fragmenta generalmente de forma angulosa. Entonces, cuando viene este proceso de erosión y de transporte,
ese tamaño, estos procesos buscan que el tamaño que se tiene del fragmento se reduzca y que la forma sea una forma mucho más redondeada. Entonces, en el transporte se da ese cambio. ¿Por qué? Porque mientras que se va moviendo, transportando cualquier fragmento, va chocando, va friccionando, va partiéndose, se sigue partiendo, se sigue modificando hasta llevar a su mínima expresión. La erosión también busca llevar a la roca hasta su mínima expresión. ¿Cuál sería su mínima expresión? Si hemos mencionado que la roca ígnea, por ejemplo, se compone de minerales. Todas las rocas se componen de minerales. Entonces, la mínima expresión de una roca sería la disgregación de esos minerales que la componen. Es por eso que ustedes, por ejemplo, si pueden encontrar en una arena, desde fragmentos de roca hasta minerales, como por ejemplo el cuarzo, ¿no? De pequeños granitos de cuarzo pueden encontrar en la arena. ¿Qué pasó? La roca de donde provino ese suelo se fragmentó, se alteró, se desgastó hasta llevarlo a su mínima expresión. Entonces, dentro de los agentes que pueden generar un transporte tenemos la gravedad, tenemos el agua, tenemos el viento, tenemos el hielo. ¿Ok? Y como les digo, el proceso de erosión que se da en un fragmento de roca, se da el proceso erosivo, que también puede ser por efecto del agua, puede ser por efecto del viento, por efecto del hielo también puede ser. Esto se va a comenzar a erosionar hasta llevarlo a su mínima expresión, que sería un pequeño mineral, en el mejor de los casos. No necesariamente siempre se va a llegar a eso. Entonces busca en el proceso erosivo que este fragmento de gran tamaño, de gran angulosidad, sea o llegue a ser de un tamaño mínimo y de sin tener angulosidad, es decir, bastante redondeado. ¿Okay? Entonces, luego del proceso de meteorización se dan estos dos procesos, erosión y transporte. Dentro del proceso de transporte, que básicamente es que el material que ha sido fragmentado se traslade de una zona a otra, generalmente desde una zona de gran altitud a una zona de menor altitud, generalmente, en ese proceso de transporte donde también se da erosión. Ahora, estos agentes que pueden transportar estos materiales, como es el agua, el viento o el hielo, para que lo puedan transportar va a depender mucho del tamaño de la partícula. Por ejemplo, el viento no va a poder trasladar bloques de gran tamaño, pero sí puede trasladar bloques o fragmentos mucho más pequeños. Eso sí lo puede transportar con facilidad. El agua igual, el agua, dependiendo de la cantidad de agua, puede transportar materiales de gran tamaño o materiales muy finos. El hielo igual, puede transportar bloques de gran tamaño. ¿Está bien? Entonces va a depender de la fuerza que estos agentes puedan tener y va a depender mucho del tamaño del fragmento a ser transportado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok, no hay pregunta por parte de los alumnos. Entonces, una vez que se ha meteorizado, erosionado y transportado, está listo para que se generen, ¿qué cosa? Los suelos. Entonces, ¿qué son los suelos? Como bien se menciona ahí, es el resultado de la meteorización de la roca. El suelo básicamente está recubriendo toda la corteza terrestre. ¿Está bien? Y el espesor del suelo va a depender de algunas características. ¿Está bien? El suelo está compuesto por material sólido, que pueden ser fragmentos de roca o pueden ser minerales. Va a estar compuesto de agua, en algunos casos, de presencia de agua,
la cual se mete entre los poros del suelo, y el aire, ¿no? El que está presente también dentro de los poros del suelo. Puede haber, no siempre se da, dependiendo del ambiente, puede haber también materia orgánica que pueda componer el suelo. No siempre se da porque se tienen que dar las condiciones para que haya materia orgánica. ¿Cuáles son los factores que van a intervenir al momento de formar el suelo? Los factores que intervienen es el clima. Como hemos visto, varios de estos procesos, hablando específicamente del proceso de intemperismo, están relacionados con el clima. Variación de temperatura, gelifracción, zonas de lluvia para que se genere procesos de oxidación, procesos de disolución, etc. Entonces, varios están ahí relacionados con ese clima. La presencia de materia orgánica, ya los hemos mencionado, que la materia orgánica lo que va a ayudar es a generar una meteorización física, pero también una meteorización química. Entonces, esto ayuda también a la meteorización de las rocas. La presencia de minerales. Los minerales también, mientras más minerales inestables yo tenga en mi roca, esto va a ayudar a que la roca rápidamente se comience a disociar y se comience a romper, se comience a alterar. ¿Está bien? Entonces, mientras tenga más minerales inestables, mejor va a ser el proceso de meteorización. Y estos minerales, además, cuando la roca ya se erosiona totalmente, estos minerales que la componían le van a dar características particulares a los suelos. Algunas características lo mencionábamos la semana pasada, ¿no? Suelos que pueden ser suelos expansivos, suelos que pueden alterar el cemento, suelos que pueden contener elementos químicos que se puedan disolver, etc., ¿no? Características muy particulares de que algunos suelos van a poseer. El relieve, esto también es importante. ¿Cómo funciona el tema del relieve? Básicamente entra a tallar en el tema del transporte. Es decir, imagínense que yo tengo mi terreno acá. Tengo todos los agentes, tengo lluvia, tengo viento, tengo sol, tengo todo. Entonces, todo esto se comienza a fragmentar. A alterar, todo. ¿Está bien? Todo esto, acá también se comienza a alterar, a fragmentar, todo un problema. La roca se me está meteorizando. Entonces, en un terreno plano, lo que va a suceder es que este material difícilmente se va a transportar, porque acuérdense que lo primero que se generan son bloques de gran tamaño, entonces difícilmente se va a poder transportar. Entonces se va a mantener ahí siguiendo su proceso de meteorización, siguiendo su proceso de erosión, porque también el viento al pasar por acá puede ir friccionando esos materiales y ir desgastándolos. De repente el agua que puede caer también puede introducirse en estos materiales y seguir alterándolos y seguir generando procesos de meteorización. Sin embargo, estos fragmentos que están por acá, lo que va a suceder por estar en el terreno inclinado y por un efecto de gravedad, no se van a mantener en su sitio, sino que van a comenzar a transportarse. ¿Está bien? Eso es lo que va a suceder. Además, en un terreno llano, generalmente el espesor del suelo que se forma es mucho mayor. ¿Está bien? Es mucho mayor. A diferencia del espesor que puede haber aquí en una ladera o en un terreno inclinado. ¿Por qué? ¿Por qué el espesor va a ser menor? Porque el material rápidamente va a movilizarse hacia zonas, hacia otros lugares por efecto de la gravedad, simplemente.
Profesor, ¿y no puede haber un talud de suelo? Sí, sí puede haber un talud de suelo, ¿no? Yo estoy hablando acá de una roca que se comienza a alterar para formar suelo. ¿Está bien? Pero sí puede haber un talud de suelo. Y ya eso lo vamos a ver en breve. Entonces, en eso entra a tallar o interviene el relieve. Y por último, el último factor es el factor de tiempo. Todos estos procesos de meteorización, procesos de erosión, procesos de transporte, toman un tiempo en darse. ¿Está bien? No es de la noche a la mañana, no es de un momento a otro, nada. Toman un tiempo. Entonces, al tomarse ese tiempo, mientras más largo sea el tiempo, más largo sea el tiempo, mayor será el efecto que estos procesos generarán en la roca. Además, cuando el material se transporta, comienza a acumularse. Es decir, hemos hablado acá del transporte de los materiales. Bueno, acá también hemos hablado. Estos materiales se van a transportar y cuando se van a transportar, ¿qué es lo que va a suceder? Todos estos materiales se van a depositar, obviamente, en una zona que tenga las condiciones, ¿no? Una zona, de repente, zonas bajas, y van a comenzar a acumularse, generando ¿qué cosa? Paquetes de suelo o depósitos de suelo. Entonces, para que se genere un depósito de suelo, tiene que tomar un tiempo, ¿no? Para que todo el material siga cayendo, se siga formando, etc. Entonces, el tiempo es muy relevante dentro de todos estos procesos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? Antonio Alessandro, ¿tienes alguna pregunta? Te escuchamos. Así, profe. Entonces, podría decirse que los deslizamientos de roca que se dan en algunas carreteras podría ser un proceso de formación de suelo. No necesariamente, pero sí podríamos decir que ese deslizamiento que se está dando en la roca ha sido producto de un proceso de meteorización, y sumado a eso también un proceso de erosión. Acuérdate, lo que busca el proceso de meteorización es fragmentar a la roca. La roca puede estar fragmentada, puede estar ahí en bloques, ahí en el cerro, en el afloramiento. Sin embargo, no se va a mover porque necesita de un agente externo muchas veces que lo mueva. De repente la gravedad de por sí no lo va a mover. ¿Cuál puede ser otro agente externo que genere ese movimiento? Ojo, que inicie el movimiento, no que lo transporte. Que inicie el movimiento. Puede ser un movimiento sísmico. Puede ser un movimiento sísmico. Sacude el terreno y eso comienza a moverse. Y obviamente ese fragmento de gran tamaño comienza a caer, comienza a partirse más, comienza a redondearse. Y bueno, en un desprendimiento el transporte es corto, ¿no? Aquí estamos hablando de transporte mucho más largo, ¿no? Para que los bloques que se forman al inicio se desgasten mucho más. Ustedes también por ahí mencionaron el hombre, la actividad antrópica. Sí, la actividad antrópica también puede favorecer para el inicio de alguno de estos procesos. Por ejemplo, una zona donde no hay agua. Y no sé, pues a mí se me ocurre comenzar a regar pues, la tierra, pues, ¿no? Regar ahí, planto ahí no sé, pues, coloco ahí hierba mala y comienzo a regar ahí, ¿no? Entonces, ¿el agua qué va a pasar? Se va a comenzar a filtrar hacia la roca. Al contacto con la roca, ¿qué va a comenzar a pasar? Se va a comenzar a alterar, se va a comenzar a meteorizar. Pero ese proceso no es inmediato, ese proceso dura mucho tiempo para que comience a fragmentarse, alterarse y todo. No es que tú hoy día riegas y mañana ya tienes suelo, no funciona así. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Alguna otra consulta? Ok, muchas gracias, Anthony, por tu pregunta. Aquí tenemos un esquema de justamente lo que les mencionaba. Tenemos acá cómo se forman los suelos. Acá tenemos la roca original o la roca que está expuesta al medio ambiente.
tenemos la acción física, química y biológica. Bueno, acá cuando hablan de la biológica hablan de la actividad bacteriana, putrefacción, pero bueno, la putrefacción lo que va a originar va a ser pues una meteorización química al final. ¿Está bien? Obviamente todas estas bacterias que se generan y la putrefacción que se origina en contacto, por ejemplo, con el agua, generan ya lo que hemos mencionado, ¿no? Las aguas ácidas y todo. Ahora, todo este material se disgrega y va a poder sufrir este transporte dependiendo de los diversos agentes que se puedan presentar. Aquí tenemos un cuadro de un perfil de meteorización. Este perfil de meteorización es específicamente para un suelo que no sufre transporte. Es para un suelo, ojo lo que estoy diciendo, es para un suelo que no sufre transporte. Es decir, para un suelo que se conoce como suelo residual. La geología va a diferenciar a los suelos como un suelo transportado y un suelo residual. El mismo nombre nos está ya diciendo la característica. Un suelo transportado es un suelo que se ha formado a partir del transporte y depositación de los materiales de un lugar hacia otro. Esa es la característica de los suelos transportados. El suelo residual es el suelo que se ha mantenido en su lugar, pues no ha sufrido transporte. Es decir, aquí en esta imagen que les generé, acá les dije en la parte superior, aquí se forma un suelo. Se va formando un suelo. Este material que se fragmenta, se altera todo, no se transporta inmediatamente, aparte que las condiciones no se dan para el transporte, pero se siguen alterando, se siguen fragmentando, se siguen erosionando ahí en su lugar, y ahí es donde se comienza a formar el suelo, a diferencia de esto que sí sufre transporte hasta llegar en una zona en donde se deposita, y una vez que se depositan se acumulan y forman depósitos de suelo. Entonces, a estos depósitos de suelo se le conoce geológicamente hablando como suelos transportados, y a este suelo que no se ha movido se le conoce como suelo residual. ¿Hasta ahí se entendió esa idea? ¿Suelo residual, suelo transportado? Sí, perfecto. No hay ninguna pregunta. Ok, no hay pregunta de los alumnos. Ok, entonces, este cuadro me está representando una... ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo maestro, disculpe, es una consulta. Dime. No sé si sea algo reiterativa, pero digamos que en el momento en el que pasa esa formación del suelo, me imagino que cuando pasa esa deformación de toda la roca y eso, o sea, tiene que pasar un tiempo para que, digamos, se compacte el suelo, o no sé, ¿qué pasa en ese momento en el que ya el suelo está, o sea, ya se forma el suelo? O sea, ¿se tiene que esperar algo? ¿O cuál es el proceso que pasa en ese momento? Ok, Luis, vamos a responder. Ok, estos procesos, tanto de meteorización, meteorización, erosión y transporte, son procesos que se dan a lo largo del tiempo. ¿Está bien? Por eso les mencionaba, no es que, por ejemplo, yo mañana voy a un talud y veo que un bloque se cae, ya sufrió transporte, no, ya se meteorizó, ya sufrió transporte, se erosionó en el camino y ya esto es suelo, no va tanto así, ya porque un suelo es un agregado de varios materiales. Entonces, una vez que en el caso de un suelo transportado se tiene que ir acumulando material poco a poco en un cierto tiempo, todo, y ahí vas a tener recién un suelo formado, un suelo ahí que puede estar bastante compactado, poco compactado, va a depender obviamente del peso de las mismas partículas que componen el suelo. No hay un tiempo exacto, es decir, yo no te digo, mira, ¿sabes qué? Este suelo se va a formar de acá a 3 semanas o de acá a 2 años, vas a tener un suelo fijo. No va por ahí. ¿Está bien? Estos procesos pueden durar mucho tiempo. Va a depender obviamente también de la calidad de la roca. Acuérdense que cuando hablábamos la semana pasada de las rocas ígneas, mencionábamos que estas rocas tienen alta resistencia. Y esta alta resistencia le ayuda a poder resistir justamente estos procesos que buscan deteriorarla. Justamente estos procesos pueden resistir. Entonces, estos procesos van a tomar su tiempo. ¿Está bien? Entonces,
Lo que pasa es que los procesos geológicos dentro del tiempo geológico, es decir, el tiempo del hombre es más o menos aproximadamente del varón hasta unos 70, 80 años, de la mujer puede llegar hasta 100 tranquilamente. Las mujeres son más longevas que los varones. Pero el tiempo geológico, estamos hablando de millones de años. O sea, tú y yo vamos a morir y el suelo no se va a formar. Esos procesos duran mucho tiempo. Entonces, cuando entremos o hablemos de estos procesos, tenemos que ponernos en el tiempo geológico, donde los procesos duran mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Está bien? Recuérdate que la formación de nuestro planeta en general ha durado o está más o menos 4.500 millones de años. Tu vida y mi vida no es nada en comparación, hablando de tiempo, lógicamente, no es nada en el tiempo geológico, no somos nada. Es más, nosotros los humanos hemos aparecido en la última etapa del tiempo geológico, llamado el tiempo cuaternario. Nosotros estamos actualmente en el tiempo cuaternario, en la era cuaternaria del tiempo geológico. Ahí aparece el hombre. Y te digo, aparece, o sea, estamos hablando, mira cuántos años ya han pasado, ahí aparece el hombre. Pero somos pues como la cerecita por ahí. Pero todos los procesos que se han dado pues, a lo largo de millones de años. No sé si con esto contesté tu pregunta o te confundí más, no lo sé. Ok, espero que no te haya confundido más, mi estimado Luis. Espero que haya podido contestar tu pregunta. No, sí, maestro, sí entendí, gracias. Ok, ok, gracias por sus preguntas. Recuerden que no hay preguntas reiterativas, nada. Acá nos detenemos hasta que todo el mundo entienda lo que queremos dar a conocer. ¿Está bien? Así que no se preocupen. Más bien, gracias por sus preguntas. Ok, entonces, este esquema me está mostrando un perfil de un suelo residual. Entonces, partamos de este esquema. Voy a dibujar un poco. Partamos de este esquema. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Esto de acá está profundizando. ¿Está bien? Acá estamos a 0,0 metros de profundidad. Acá estaremos, no sé, pues, a mayor profundidad simplemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí, este terreno que está expuesto al medio ambiente, se meteoriza, se erosiona y todo. Al pasar del tiempo, este material que antes era roca llega a ser suelo por todos los procesos que se han dado a lo largo del tiempo. Entonces, cuando voy profundizando, voy a encontrar suelo, suelo, suelo. Por acá voy a encontrar algunos vestigios de lo que fue la roca. Sigo profundizando, acá voy a encontrar bloques de repente de mayor tamaño que están tratando de resistir estos procesos de meteorización, erosión. Recuérdense que la meteorización va siempre de afuera hacia adentro. El proceso de alteración química siempre va de afuera hacia adentro. ¿Está bien? Siempre. Entonces, pero va a llegar a una determinada profundidad en donde tú vas a encontrar a la roca sana, a la roca que está inalterada, a la roca que ha dado origen a este suelo. Vas a encontrar a la roca. A esa roca se le conoce con el nombre de roca madre. Roca madre. Esta es la famosa roca madre. Como ves en los perfiles, o como ven en los perfiles, algunos le llaman roca sana, roca inalterada, roca sana, roca sana. Pero al final el término roca madre. ¿Por qué? Porque es la roca que va a dar origen al suelo que está por encima de ella. Entonces, una característica particular e importante para los suelos residuales es que si yo comienzo a excavar, voy a dar con la roca que dio origen a este suelo. Esa es la característica del suelo residual. Yo excavo y doy con la roca que dio origen a este suelo. Eso no sucede en un suelo
en una roca, perdón, en un suelo transportado. Porque si yo acá, por ejemplo, comienzo a excavar, yo voy a encontrar cualquier otra roca que no necesariamente va a estar relacionada con este material, porque este material ha sido transportado de otro lugar. Entonces yo excavo y de repente no tiene ninguna relación este material de acá con la roca que está por debajo. Esa es una característica del suelo transportado. Y aquí no se puede hablar, o sea, esto no se puede hablar o decir que es la roca madre de este suelo, porque no lo es. No lo es. No es la roca que ha dado origen a estos materiales. No lo es. ¿Está bien? También hay un término, se me viene a la mente eso, también hay un término que se llama la fábrica, ¿no? ¿De dónde es? ¿Cuál es la roca fábrica o la fábrica de estos materiales? Básicamente es lo mismo, es hablar de la roca madre, la roca que ha dado origen a estos materiales. Ahora alguien me dice, profesor, pero entonces esto sí tiene una madre. Sí, claro, tiene una madre, pero no va a estar por debajo, pues va a estar por otro lugar. ¿En dónde? No lo sé, pues de dónde habrá venido estos materiales. Uno no, difícilmente lo puedes distinguir. Al menos que, por ejemplo, tú estás acá, pues, ¿no? En esta zona y verificas que todo este material caído es muy similar a la roca que está acá en el talud, como sucede en varios lugares, ¿no? Ah, ya, entonces tú puedes decir, ah, ya, esta roca pertenece, perdón, estos materiales caídos pertenecen a esta roca de acá, pues, ¿no? Simplemente que por efecto de gravedad o por algún motivo han caído y se están acumulando acá generando un suelo. Eso sí, o sea, podrías reconocer. En algunos casos no puedes reconocer de dónde han venido dichas rocas o dichos materiales. Ok, entonces se habla de un perfil de suelo en donde se tienen horizontes también. Por ejemplo, acá tenemos un perfil u horizonte del suelo en donde tenemos 4 horizontes. El horizonte A, horizonte superficial, en donde también podemos tener algunas divisiones. La parte superficial, donde tenemos algunos residuos orgánicos, algunos restos de raíces. Generalmente se puede presentar materia orgánica, puede estar de un color oscuro. Algunas veces puede tener un olor muy característico de putrefacción, por lo mismo que la materia orgánica se va descomponiendo. ¿Qué otra cosa? Ya en el horizonte B, muchas veces se precipitan las sustancias que son lavadas en el horizonte A. Es decir, cuando el agua se filtra, pasa rápidamente del horizonte A al horizonte B y en esa filtración lava todos los minerales o sustancias que poseen acá y acá en el horizonte B se comienzan a precipitar. Ya en el horizonte C podemos nosotros distinguir algunos fragmentos o restos de lo que fue la roca madre. ¿Está bien? A este horizonte C también se le conoce como se me fue el nombre. Se le conoce como saprolito. ¿Qué quiere decir el saprolito? El saprolito es básicamente la zona donde tú encuentras los vestigios de lo que fue la roca madre. Y ya en el horizonte D encuentras a la roca madre, como bien se menciona, sin alterar, ¿no? Una roca madre sana. Entonces, por su origen podemos hablar de 2 tipos de suelo, ¿no? Suelo residual, suelo transportado, de acuerdo a su ubicación. Ahí tenemos una imagen de un suelo residual, material, esta es la roca, y acá tenemos el suelo que se está formando en la parte superior, que se está alterando por procesos de meteorización. Aquí tenemos suelos transportados, por ejemplo, en esta zona de acá. Este es en el Cerro Centinela, que está al frente de la UPC. Ahí todo este cerro o todo este afloramiento está cubierto gran parte por arena que ha sido transportada por el viento, ¿no? Son depósitos eólicos. ¿Por qué depósitos eólicos? Porque su agente transportante ha sido el viento. Y obviamente el viento te va a transportar material bastante fino, material de un tamaño bastante pequeño.
son depósitos eólicos. Aquí tenemos un suelo aluvial. ¿Cuál es un suelo aluvial? Un suelo que se genera o es transportado por un flujo de agua. Lo que tú y yo conocemos como huaico, ya eso es un suelo aluvial. Un flujo de agua o gran cantidad de agua que al fluir arrasa con todo el material que encuentra, generando un flujo bastante, puede ser muy viscoso o poco viscoso, y como el agua tiene alta energía, alta velocidad, lo que sucede es que en ese transporte va a transportar materiales de diferente tamaño como se observa aquí. Entonces, estos suelos son bastante heterogéneos. Está bien, bastante heterogéneos. Tenemos un suelo que es un depósito fluvial o suelo fluvial, que es un suelo que ha sido transportado por las aguas de los ríos. Los ríos, a lo largo de su tiempo de vida, pueden variar su volumen y su velocidad, generando en épocas de mayor caudal y mayor energía que el agua pueda transportar materiales de gran tamaño. Pero en épocas donde el caudal disminuye y la velocidad también, va a generar o va a transportar materiales de menor tamaño. Los suelos coluviales, justamente lo que les mencionaba, depósitos de materiales a los pies de los taludes o de las laderas. Por ejemplo, estos materiales que están acá es material caído de toda esta ladera. Entonces, a este material es un suelo coluvial. ¿Está bien? Por efecto simplemente de gravedad caen y se van acumulando. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok. Vamos a hacer una pausa de unos 5 minutos, por favor, y continuamos con la segunda parte. Hemos hablado hasta ahora sobre los suelos según la geología. Ahora vamos a pasar a hablar de los suelos según la mecánica de suelos. Ok, entonces 5 minutos y regresamos. Gracias.
Ok, continuamos. Entonces, hemos hablado sobre que la geología define o clasifica los suelos según su ubicación, suelo residual, suelo transportado. La mecánica de suelos lo clasifica de otra manera, lo va a clasificar de acuerdo al tamaño de las partículas sólidas que componen el suelo. Recordemos que para la mecánica de suelos, el suelo se define como un agregado de materiales. Y en ese agregado de materiales, tú tienes material sólido, material líquido, que generalmente es el agua que puede estar dentro del suelo, y el aire. De esa manera está compuesto o define la mecánica de suelos el suelo. ¿Está bien? Y es un material que puede ser disgregado de forma bastante sencilla, con poco esfuerzo físico. Tú lo puedes disgregar rápidamente al suelo, lo que no sucede obviamente con una roca. Entonces, dentro de la mecánica de suelos, de acuerdo a los tamaños, lo va a clasificar entre gravas, arenas, limos y arcillas. Aquí podemos ver una imagen de lo que es una grava, material algunas veces anguloso, subanguloso, y que varían sus tamaños, ¿no? Y aquí tenemos una arena, desde una arena gruesa hasta una arena muy fina. ¿Está bien? Y como observan, que es justamente lo que yo les mencionaba, estas gravas que componen tu suelo, estos materiales que componen tu suelo, son básicamente partes o fragmentos de lo que fue antes una roca. Entonces, tú puedes acá reconocer las diferentes rocas que pueden existir, que generalmente son rocas ígneas. ¿Por qué rocas ígneas, profesor? Porque son las que más resistencia poseen. ¿Puede haber otras rocas? Sí, pueden haber, claro que sí. Pero la mayor parte va a ser rocas ígneas. ¿Por qué? Porque tienen mayor resistencia. Y aquí ya en las arenas mucho más finas, esto que tú ves acá, parecen pues los minerales sueltos. Es que ya se meteorizó, se erosionó todo, y son muchas veces lo que componen los materiales de arena o arenas finas. ¿Cómo se hace un reconocimiento de un suelo? Bueno, para hacer reconocimiento de un suelo se hace una calicata. ¿Qué es una calicata? Es una excavación de generalmente aproximadamente unos 3 metros de profundidad. Se puede hacer a mano o se puede hacer a través de una excavadora. ¿Qué es lo que buscas con una excavación de esta manera? Es poder primero reconocer el material en forma, reconocer qué tipo de material tienes en el mismo lugar de trabajo, poder también describirlos visualmente, tocarlos, pero además sacar una muestra para tus diferentes ensayos que tengas que hacer. Cuando se desea alcanzar grandes profundidades, nos apoyamos en lo que son sondajes. ¿Qué son los sondajes? Son perforaciones que uno hace. Estas perforaciones pueden estar en cualquier dirección, pero lo importante es que alcanzan grandes profundidades. ¿Qué es lo que me arroja o qué es lo que yo obtengo de estos sondajes? Obtienes estas muestras. Es decir, uno va perforando, hay una tubería que va sacando el material. Y una vez que lo sacas, lo vas colocando en estas cajas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, 2 cajas de una perforación. Esta caja de acá, de la izquierda, que va desde 0 metros, viene por acá, continúa acá, continúa acá, continúa acá, hasta una profundidad de 4.26 metros. De ahí continúa la caja número 2, desde 4.26 hasta 8.35 metros. En estas 2 cajas hay 8.35 metros de profundidad. Y en todo esto hay este material. ¿Está bien? Y así puedes alcanzar mayores profundidades. Eso es lo bueno de las perforaciones. Entonces, en algunas investigaciones se utilizan perforaciones, en otras se utilizan calicatas, o a veces ambas, dependiendo el tipo de trabajo que estés haciendo. En estas perforaciones también puedes hacer diferentes ensayos. Uno de ellos es, por ejemplo, hacer ensayos de permeabilidad, hacer ensayos de resistencia, como es el ensayo de SPT, que es un ensayo de penetración, que vas golpeando una tubería con una masa
con una masa, lo vas golpeando y la tubería va penetrando. Entonces se va contando con cuántos golpes va penetrando la tubería, ¿no? Básicamente eso. Bueno, acá básicamente lo que se quiere mostrar es que en las perforaciones también se pueden hacer diferentes ensayos. No todos, pero sí se pueden hacer algunos. Y cuando no se puede hacer perforaciones o excavaciones, porque tanto la perforación como la excavación es un método destructivo, porque yo voy a hacer una excavación, luego voy a volver a meter el material y obviamente el material, no todo lo que sacaste va a entrar ahí, porque el material va a entrar de una forma bastante desordenada, va a haber mayor cantidad de espacios vacíos y muchas veces después de hacer tu excavación te sobra material, así de simple. Y a veces para hacer una perforación tienes que hacer accesos y todo, y a veces en las zonas donde tienes que hacer el trabajo no te lo permiten. Entonces, una forma también para poder reconocer es a través de los de ensayos geofísicos. ¿Cómo es el perfil de refracción sísmica? Es decir, yo extiendo unos geófonos, genero una onda, y a través de la onda, como lo dijimos en la primera semana, cuando hablábamos de las capas internas de la Tierra, decíamos que se utilizaba un método indirecto, el método de cómo varía la velocidad y la trayectoria de las ondas para poder reconocer qué tipo de materiales se tiene. Ya, igualito acá. De esta forma uno puede reconocer qué tipo de materiales tiene, de acuerdo a su densidad. Los suelos, ¿cómo se van a comportar en la ingeniería? Todos los suelos van a tener este mismo comportamiento. Es decir, yo tengo un suelo que va a tener una estructura interna particular que se va a generar a partir de su formación. Y a este suelo, cuando yo le coloco cargas, lo que va a suceder es que estas partículas se van, o mejor dicho, esta estructura de las partículas va a reordenarse. Por tener espacios vacíos va a permitir que estas partículas se muevan, roten o deslicen unas con otras. Si es que hay agua en el suelo, el agua en algún momento va a tratar de resistir estas fuerzas y después el agua simplemente va a salir del sistema. Entonces, cuando se genera un reordenamiento de esta estructura interna, lo que va a suceder, como observa acá, va a haber una variación del volumen inicial. Esa variación del volumen lo que me está representando es que se genera un asentamiento. Eso pasa en todos los suelos. Todos los suelos se van a deformar. Todos los suelos va a haber una variación de volumen. Todos. Cuando yo le aplico una carga, a todos les va a pasar lo mismo. Y profesor, ¿y cuál es entonces el detalle de estudiar? Es que dependiendo del tipo de suelo, unos va a ser, ese asentamiento va a ser rápido, otros ese asentamiento va a ser muy lento. Es decir, ya cada suelo va a tener un comportamiento muy particular, pero a todos les va a pasar lo mismo. ¿Qué otros problemas vas a tener con el suelo? Bueno, capacidad portante, su capacidad portante es mucho menor, puedes tener deformación. Lo importante en los suelos es que haya una perennidad. ¿Qué quiere decir? Que las condiciones de resistencia y de formabilidad permanezcan invariables en el tiempo. Es decir, que no me varíen en el tiempo. Algunos problemas especiales que puedo tener en los suelos. Habíamos hablado ya la semana pasada sobre algunas arcillas que se expanden. Bueno, cuando estas arcillas componen el suelo, tenemos lo que se conoce como las arcillas expansivas, que como lo dijimos la semana pasada, absorben el agua, generan una variación de volumen y obviamente eso va a generar una deformación en el suelo. Y esta expansividad va a depender de la cantidad y del tipo de arcilla que presente dicho suelo. Vamos a tener suelos dispersos. ¿Cuáles son los suelos dispersos? Los suelos cuyas fuerzas repulsivas exceden las fuerzas de atracción, es decir, se van a dispersar los granos. Los granos van a estar mucho más separados. Por tanto, ya como los granos están más separados, son fácilmente arrastrados los materiales finos cuando hay agua. Entonces, eso también es otro problema, porque si los materiales finos son arrastrados
van a dejar más espacios vacíos. Entonces, siempre que el espacio vacío aumente dentro del suelo, se va a generar mayor deformación. Tenemos suelos que son salinos y agresivos, es decir, se pueden presentar grandes contenidos de sales y este contenido de sales va a ser algo muy agresivo para lo que es el hormigón. Por eso, como les mencionaba la semana pasada, a muchas veces, o mejor dicho, siempre a los suelos se le hace ensayos químicos para saber la cantidad de sales, la cantidad de sulfuros o de sulfatos que contienen, para ver si van a afectar eso a mi hormigón o a mis aceros. Podemos tener suelos colapsables, suelos que tienen una estructura muy abierta, suelos bastante sueltos, que no hay una cohesión entre sus partículas, como por ejemplo las gravas, o lo que ustedes conocen comúnmente como la piedra chancada. Ese material, si tú lo está acumulado en algún lugar y tú lo pisas, se va a deformar rápidamente. ¿Por qué? Porque no hay cohesión entre sus partículas. A diferencia, por ejemplo, para que entiendan este concepto de cohesión, por ejemplo, cuando tú vas a la playa y comienzas a armar tu castillito de arena, la arena tiene cohesión, tiene fuerza, sus partículas, no se desarma, no se desmorona tan fácil. ¿Por qué? Porque la humedad le ayuda a tener esa cohesión. Entonces, cuando los suelos son muy sueltos, no hay cohesión, estos suelos se comportan se pueden colapsar rápidamente. La acción del hielo en algunos suelos, o también conocido como el permafrost. ¿Qué es lo que sucede? Dependiendo del ambiente, el agua dentro del suelo puede congelarse, obviamente en zonas de bajas temperaturas. Al congelarse, obviamente esto le va a dar una mayor resistencia al suelo, pero no solo eso, sino que al mantener una temperatura bastante baja, todos los procesos químicos que se podrían haber dado en el suelo se paralizan. Se paralizan. Es como que tú metes, no sé, pues, un alimento al refrigerador y ese alimento, por estar en la congeladora, su proceso de degradación va a disminuir enormemente. Entonces, va a durar mucho más tiempo. Igual sucede con el suelo, que podría haber generado alteración, pero como está congelado, se mantiene en un estado neutral. Entonces, hasta ahí chévere, pero lo que pasa con el permafrost es cuando la temperatura aumenta y ese hielo se vuelve a estado líquido. Entonces tienes un suelo muy saturado o saturado. Entonces tienes un suelo de baja resistencia. Además, como ya se descongeló, lo que va a suceder es que van a comenzar las reacciones químicas. Y esas reacciones químicas también pueden generar daño al suelo. Y otro problema que podemos tener es los famosos suelos licuables. Estos suelos en donde se tiene predominantemente suelos arenosos o limosos, están en un estado de saturación o en todo caso el agua subterránea está bastante cercano a superficie. Estos suelos o la licuación de los suelos se da cuando se genera una fuerza de forma inmediata, que generalmente se da cuando se genera un movimiento sísmico. Entonces, este movimiento sísmico, que va a venir como una fuerza horizontal en los suelos, va a generar una remoción de las partículas y el agua va a romper esa cohesión que tienen las partículas, la poca cohesión que va a tener las partículas, y el agua va a penetrar por los espacios vacíos que posee el suelo, generando que el suelo se disperse. Haciendo eso, lo que va a suceder es que el suelo se va a comportar como un flujo. Y al comportarse como un flujo, obviamente pierde resistencia y todo lo que está encima simplemente se hunde. Esos son los famosos suelos licuables. Suelos licuables. Ok, entonces hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Hemos hablado sobre los suelos, según la geología, según la mecánica de suelos y algunos problemas que se pueden presentar en estos suelos. ¿Preguntas?
Alfredo, te escucho. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Mi consulta es en la parte de la mecánica de suelos cuando se hacen las pruebas de perforación. ¿Cómo se puede, o sea, con una sola perforación ya se da por hecho que todo el terreno es igual? Ah, ¿O no. o cómo hacen? Hacen muchos de esas pruebas en toda la extensión del terreno para verificarlo. Ah, ok. Ok, gracias por tu pregunta. Ok, hay que entender algo. Eh, Según esta imagen, cuando yo hago una perforación acá, básicamente esto va a ser una perforación vertical. Lo que yo voy a tener básicamente va a ser un perfil vertical en profundidad. ¿Está bien? Donde obviamente el suelo puede variar en forma vertical. Pero ojo, el suelo también me puede variar de forma horizontal. Ahora, la pregunta de su compañero, en un terreno como el que tenemos acá, en este terreno, ¿cuántas perforaciones tendría que hacer o cuántas excavaciones tendría que hacer, ¿no? Para determinar si mi suelo varía de forma horizontal o es igual en todo el área. Ok. En la norma E050, que es la norma de construcción, te dice o te relaciona que de acuerdo al área que tengas, tienes que hacer tantas excavaciones. Entonces, no es lo mismo tener tu terreno de tu casa, ¿está bien? Donde con una calicata es suficiente para poder reconocer tu suelo, a que tengas, no sé, pues un área de un almacén, en donde tengas que hacer 3 o 4 calicatas distribuidas estratégicamente para poder conocer cuál es la característica del suelo que tienes ahí. Entonces, básicamente, los puntos de observación de los suelos va a depender del área de trabajo que tú tengas. Y eso está normado. ¿Está bien? Eso está normado. En el caso de las perforaciones, en verdad, por el costo de las perforaciones, generalmente las perforaciones es un trabajo que se hace de forma bastante puntual y estratégica. Es decir, por ejemplo, ahí vamos a construir un puente y dijeron, ok, acá va a ir el estribo del puente, ahí me hacen la perforación, no en otro lugar. Yo necesito saber en dónde se va a apoyar el puente. Ahí, entonces ahí hacemos la perforación, se acabó. Entonces, en el caso de la perforación, por tener un mayor costo, sí es bastante directo en dónde se va a perforar. No es que va a depender del área o algo así. Ok, Antonio Alessandro, ¿alguna pregunta? Sí, profe. Mi pregunta es sobre las rocas madre. Por ejemplo, las rocas que se encuentran en las carreteras afuera de Lima podrían ser una, podrían ser una roca madre de un suelo que se terminaría de formar en miles de años, ¿o no? No, pero entendamos esto. El término roca madre está específicamente alineado a lo que es un suelo residual. Entonces, si tú tienes un suelo residual, la roca madre está debajo de ese suelo residual. ¿Está bien? Básicamente está ligado a ello. ¿Y por qué no está ligado a lo que es un suelo transportado? Porque como lo mencionaba, a veces va a ser difícil que tú reconozcas quién es la roca madre de estos materiales. Por ejemplo, vamos a ver acá. Por ejemplo, tengo este depósito aluvial de suelo que ha sido transportado por todo un flujo de agua. A ver, ¿quién es la roca madre de estas partículas? ¿Quién será? Pues, ¿no? O sea, no sabemos, porque de dónde vino todo este material no lo sabemos. ¿De dónde está la roca madre de todos estos materiales que están acá en el río? Tampoco sabemos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es un suelo transportado. Entonces, el término roca madre realmente está ligado a un suelo residual y que básicamente lo vas a encontrar en la parte inferior del suelo residual. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en esa carretera donde yo tengo roca y puede haber suelo, si es que el suelo está encima de la roca y ese suelo es un suelo residual, bueno, sí, pues podemos llamar a eso roca madre. Si no es así, no le podríamos colocar esa terminología.
¿Alguna otra consulta? Listo, profesor, gracias. Ok, Anthony. Ok, solamente ya para terminar, a ustedes ya les había explicado cómo era la elección de su zona de trabajo, ¿verdad? Sí, puñito arriba, si es que fue así. Pulgar arriba, por ejemplo, puñito. Sí, ya les había explicado. Ok, me faltó, en verdad, con tantas cosas, se me olvidó abrir o hacer la actividad. Entonces, ahora mismo voy a abrir la actividad, lo voy a poner en la semana 4 para que aquellos que ya tienen sus opciones lo vayan subiendo. Ok, y puedan, y pueda darles mis recomendaciones. Si no es ahora, lo hago mañana temprano para que ya lo tengan y puedan ir subiendo su trabajo. ¿Ok? Este material lo voy a subir, terminando la sesión, lo voy a subir a la semana número 3 para que lo tengan. Ya se subió lo de la semana número 2 también para que lo tengan. Se ha agregado alguna información adicional que lo conversamos y que lo mencioné en clase. Así que, nada. Ok, muchachos. ¿Alguna duda por ahí? ¿Comentario? ¿Queja? ¿Todo bien? Chévere. Entonces, no hay más comentarios, más preguntas. De mi parte, eso sería todo. Nos encontramos la próxima semana. ¿Ok? Recuerden siempre chequear su rol de cuestionarios para que no tengan ningún problema y puedan resolverlo. Y recuerden, por favor, para la próxima semana igual estar en un lugar donde puedan escuchar la sesión y puedan encender sus cámaras sin ningún problema. Muchas gracias, que tengan buenas noches y que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Hasta luego, bro. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, profesor.